Muy buenos días, mi nombre es Michelle Malambo Gualtero, pertenezco a la Escuela de SEDUC en el programa Licenciatura en Filosofía. Este es el curso de Filosofía Moderna y la presentación es acerca del idealismo. El índice encontramos lo que es la definición, características del idealismo, exponentes o pensadores del idealismo, influencia en la modernidad, respuesta a la pregunta y conclusiones. Bueno, una pequeña definición de lo que es el idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad que conocemos no es algo totalmente externo o independiente de nosotros, sino que está profundamente relacionado con nuestra mente, nuestras ideas y nuestra forma de pensar. Esto significa que el mundo tal como lo percibimos no existe simplemente allá afuera, sino que lo que entendemos y lo que experimentamos a través de nuestra conciencia, desde la perspectiva, no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino como aparecen ante nosotros gracias a la manera en que nuestra mente las interpreta. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que pues el idealismo afirma que las ideas, los pensamientos y la razón son fundamentales para construir el conocimiento. Algunas de las características que podemos encontrar son que la primicia de la mente y las ideas. ¿Esto qué quiere decir? En el idealismo sostiene que la realidad depende pues de la mente. Es decir, las cosas no tienen sentido por sí solas, sino que adquieren un significado cuando son pensadas, percibidas, comprendidas por un sujeto. La conciencia es lo que organiza y da forma pues al mundo. También el conocimiento no se basa solo en la experiencia sensorial, a diferencia del empirismo que confía en los sentidos como fuente principal del saber. El idealismo afirma que la razón y el pensamiento son fundamentales para conocer, pues obviamente la experiencia es importante, pero no suficiente sin la intervención de la mente. También que el sujeto construye la realidad. Para el idealismo, ve al ser humano como un sujeto activo que participa en la creación del conocimiento. Es decir, pues no recibimos la realidad de forma pasiva, sino más bien la interpretamos, la organizamos y la entendemos según nuestras propias estructuras mentales. También encontramos la crítica del materialismo y el realismo ingenuo. El idealismo rechaza pues la idea de que la realidad es solo materia o que existe tal como la vemos. Considera que hay algo más profundo, pues la realidad depende de cómo se piensa, cómo se representa mentalmente. Y por último, la importancia histórica de la filosofía moderna. El idealismo fue muy influyente entre los siglos XVII y XVIII, especialmente en Alemania, con pensadores como Kant, como Fichte, como Slinch, como Edgell. Ellos buscaban pues explicar no solo el conocimiento, sino también la libertad, la moral y el desarrollo del espíritu humano. Entonces, algunos exponentes del idealismo, como lo mencioné anteriormente, podemos encontrar a Emmanuel Kant, que es considerado como el fundador del idealismo trascendental. Kant afirma que no solo conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino también como aparecen ante nosotros, ¿sí? Porque nuestra mente organiza la experiencia mientras estructuras como el espacio, el tiempo, las categorías del entendimiento. Para él, el sujeto tiene un papel activo en la construcción del conocimiento. También encontramos a Fitch, y él nos decía que en el pensamiento de él tenía que el desarrollo del idealismo subjetivo, donde el yo
es el principio absoluto que se crea tanto al sujeto como al objeto. Según Fitch, el mundo no existe independientemente del sujeto, sino una proyección de la actividad, del yo. Su pensamiento destacaba pues la libertad y la acción como elementos centrales. Podemos encontrar a Joseph también, que propuso una forma del idealismo de la naturaleza en la que la naturaleza y el espíritu no estaban separados. Para Joseph, la naturaleza es una expresión del espíritu y el arte es una vía privilegiada para alcanzar una unidad entre ambos. También encontramos a Hegel, que él representa que el idealismo absoluto sostenía que la realidad es el desarrollo progresivo de la razón o del espíritu absoluto, a través de un proceso dialéctico, tesis, antítesis y síntesis. Creía que la historia es es racional y que el pensamiento humano evolucionaba hacia una comprensión más plena de la verdad. Y por último encontramos a George Berkeley, que decía que aunque pertenece a la tradición empirista, su pensamiento se consideraba una forma del idealismo subjetivo y este afirmaba que ser es ser percibido. Es decir, pues las cosas existen solo cuando son percibidas por una mente. Según él, Dios es quien garantiza las cosas que sigan existiendo cuando no las percibimos. Influencia del idealismo, pues, en la modernidad. Pues el idealismo tuvo una gran influencia en la modernidad, especialmente, como lo mencioné anteriormente, en el siglo XVII y XVIII, cuando pues, la filosofía esta se enfocó en comprender al ser humano como sujeto racional y libre. Algunos ejemplos concretos de la influencia del idealismo en la modernidad, pues son que en filosofía Kant revolucionó el pensamiento moderno con su crítica de la razón pura, donde explicó cómo la mente humana se estructura mediante la experiencia. En educación, el idealismo inspiró modelos educativos centrados en el desarrollo moral y la relación y la libertad individual. En la política también tuvo un fuerte impacto en la historia. Por ejemplo, Hegel sostenía que la historia es el desarrollo racional del espíritu humano que busca la libertad. Esta visión Esta visión influyó en la forma de ver la política moderna como una lucha para la libertad y el reconocimiento de los derechos humanos. Y en el arte también tuvo su influencia, que fue en el tiempo del romanticismo, influido por el idealismo, puso énfasis en la expresión de las ideas y de los sentimientos del individuo como camino hacia la verdad. Dando respuesta a la pregunta que el compañero Marlon compartió en el foro acerca de cómo puede la razón humana por sí sola comprender la totalidad de la realidad, Dios, ética, existencia, o existen dimensiones como la fe, las emociones o las experiencias subjetivas que escapan que escapan a su alcance. Bueno, dando un poco una respuesta a esto es, pues en lo que yo he leído, investigué, me ayudé un poco, pues descifrar que, logré responder que, aunque la razón humana pues es una herramienta poderosa para analizar y comprender y organizar el pensamiento, pues nunca parece suficiente por sí sola para abarcar la totalidad de la realidad que nos rodea. Existen dimensiones donde la experiencia humana que van más allá de lo racional, como la fe, los sentimientos o la intuición o las vivencias personales que también nos permite acercarnos a las verdades profundas sobre la existencia y el sentido de la vida o lo divino. Por ejemplo, en el caso de Dios, muchos filósofos reconocen que la razón puede construirse argumentando a favor o en contra de su existencia, como lo hizo Kant.
en su crítica a las pruebas racionales de Dios. En cuanto pues a la ética, la razón ayuda a establecer principios y normas universales, eh, como el caso del imperativo categórico de Kant. Pero nuestras decisiones morales también están seguidas por la empatía, el amor, la culpa y otros elementos que no siempre son racionales. Y finalmente, la existencia humana es compleja y esto puede entenderse solo con teoría, no puede entenderse solo con teorías racionales. La filosofía existencialista, por ejemplo, nos muestra cómo hay aspectos del ser humano como la angustia, la libertad, la muerte o el sentido de la vida que se viven más intensamente desde la experiencia que desde el análisis lógico. Y por último, conclusión. Bueno, pues ya concluyendo el tema, considero que el idealismo es una de las corrientes filosóficas más influyentes de la modernidad, ya que transformó y profundamente la manera de entender el conocimiento, la realidad y el papel del ser humano como objeto pensante, al afirmar que la realidad no es solo algo completamente independiente, sino que depende de la mente humana, la percibe y la organiza. El idealismo puso en el centro la importancia de las ideas y la razón y la conciencia. Filósofos como Kant, Fichte, como Hegel, desarrollaron distintas formas del idealismo que marcaron el pensamiento pues, filosófico, político, cultural de su tiempo. Aunque más adelante seguirían críticas a estas corrientes, su legado sigue vigente en muchas áreas del pensamiento contemporáneo al recordarnos que comprender el mundo no es solo cuestión de observar, sino también de pensar, interpretar y dar sentido. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue un poco acerca de lo que es el idealismo en tiempos de la modernidad.